Hola, ¿qué tal? En este video voy a resolver el mismo ejercicio del video anterior, pero considerando que el diodo no es ideal. Al mencionar esto, que el diodo no es ideal, significa que vamos a considerar ahora sí la caída de tensión de ese diodo para poder realizar los cálculos. En el video anterior no calculamos, no consideramos la caída de tensión, simplemente consideramos que el diodo era un simple cable, sin tensión, sin voltaje. Entonces vamos a resolver el ejercicio. Dice aquí del siguiente ejercicio, del siguiente circuito, encontrar el valor de la tensión de salida Vout, es decir, el voltaje que hay aquí y la corriente del diodo, es decir, la corriente que circula por este circuito, considerando que el diodo no es ideal. Si quieres encontrar el video anterior y de igual manera más videos de diodos, te recomiendo que vayas a este mismo canal en la opción que dice listas de reproducción, esa pestaña listas de reproducción. Ahí vas a buscar una lista que se llama ejercicios de electrónica analógica y ahí vienen pues todos esos ejercicios. Y también te invito a que vayas a mi canal que se llama El Baúl de Florcita. Te le voy a poner el nombre aquí arriba y también en la descripción del video el enlace, y ahí tengo muchos videos de entretenimiento. Hablo del antiguo Egipto, cosas de conocimiento, reflexiones, curiosidades, de misterio, etcétera. Te espero allá. Bueno, vamos a comenzar. Aquí estamos utilizando una representación de este diagrama no tan clásica. Este circuito que tenemos aquí es lo mismo que este que está aquí, más que esta es la forma clásica, ¿sí? Vemos aquí que tenemos dos fuentes de voltajes, una fuente de 10 voltios y una que dice menos 2 voltios, y dos resistencias, y el diodo que es un diodo de silicio, ¿sí? Bueno, vamos a pasar este circuito a la forma clásica y te explico qué significa que, ¿cómo te digo? Que esté el valor negativo en esta fuente. Este tipo de representación de voltaje se le conoce como riel de voltaje, que esto que está aquí, 10 voltios de esta manera, es lo mismo que una fuente de esta manera clásica. Y luego este voltaje que dice menos 2 voltios también es lo mismo que esta fuente de voltaje clásica. Pero ¿por qué una está como negativa, una fuente, y la otra está como positiva? Es algo que ya expliqué recientemente, pero te lo voy a explicar de una manera resumida. Bueno, analicemos. Tenemos esta resistencia R1 de 1.2 kilo ohms. Esta es una patilla de la resistencia y esta es otra patilla. Esta otra patilla está conectada al ánodo del diodo. Y la otra patilla de esta resistencia, es decir, esta otra patilla está conectada a la fuente de voltaje. Pero ¿por qué dice 10 voltios y aquí dice menos 2 voltios? ¿Por qué? Porque esta patilla está conectada al positivo de la fuente de voltaje. Vemos, esta patilla está conectada al positivo. Y este valor que dice aquí menos 2 es porque esta patilla de la resistencia, esta patilla está conectada pero al negativo de la fuente. Por eso aparece la fuente como menos 2 voltios, ¿sí? Ahora, vamos a encontrar la corriente del diodo y el valor del voltaje de salida, que es el voltaje Vout. Como vamos a considerar que el diodo no es ideal, vamos a considerar la caída de tensión del diodo. Y vamos a reemplazar a este diodo por una fuente de voltaje de 0.7 voltios. 0.7 voltios. Esta flecha que está aquí indica que es el sentido de la corriente ID. La corriente ID significa la corriente del diodo. Pero como es un circuito en serie, significa que la corriente ID es la misma corriente que va a pasar por cada elemento del circuito. La misma corriente que va a pasar por R1 y por R2. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vemos que se me estaba pasando a comentarte algo. Aquí dice punto A y aquí dice punto B. Este punto A lo único que significa es que en esta parte del cable del circuito, en esta parte hay 10 voltios. Bueno, aún no estoy diciendo el valor, ¿no? Pero aquí en esta parte hay un determinado voltaje. ¿Cuál es el voltaje en este punto A? Podemos deducir, como está conectado directamente a la fuente de 10 voltios, quiere decir que en el punto A hay 10 voltios. ¿Cuál es el voltaje en el punto B? Como este punto B está conectado al negativo de la fuente, quiere decir que hay menos 2 voltios. Entonces hay que recordar, en el punto A hay 10 voltios, en el punto B hay menos 2 voltios. Pero, al decir que hay voltaje aquí, no significa que exactamente tiene que ser en este punto. Puede ser en cualquier punto de este cable, en cualquier punto de este cable antes de llegar a la resistencia.
porque como he comentado en varios de mis videos, no es lo mismo no es lo mismo corriente que voltaje. La corriente se refiere al flujo de electrones del circuito y el voltaje se refiere a la fuerza con la cual esa corriente va circulando por el circuito. Entonces, en el momento en que la corriente va por este cable, lleva 10 voltios. En el momento que la corriente pasa por R1, va a haber una caída de tensión, ya va a disminuir el voltaje, porque las resistencias son limitadoras de voltaje, como una pelota que va por un camino, ¿cómo se dice la palabra? Va por un camino pavimentado. En el momento que la pelota se encuentra con un camino de arena, va a perder velocidad. Entonces, esa es la analogía. La corriente lleva un voltaje de 10 voltios. En el momento que la corriente pasa por una resistencia limitadora de corriente, va a caer el voltaje. Y después, cuando la corriente vaya por este cable, ya no va a tener 10 voltios, va a tener 10 voltios menos lo que se perdió aquí en esta resistencia. Entonces, pero también el diodo hace perder voltaje. Una vez que la corriente pasa por el diodo, se van a caer 0.7 voltios. Entonces, quiere decir que la corriente, después de que pase por el diodo, va a tener menos voltaje que al inicio, va a tener 10 voltios menos lo que cayó aquí, menos lo que cayó aquí. Luego la corriente va a pasar por R2 y al momento de pasar la corriente por R2 va a haber otra caída de voltaje. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí vemos que dice que VA es igual a la suma de estos voltajes. La suma del voltaje en la resistencia R1 más el voltaje en el diodo, es decir, más que aquí lo llamé, es un error mío, puse V3 y aquí VD1. No importa, solamente es el nombre que le di al voltaje. VD1 me refiero al voltaje en el diodo 1, que es el único diodo que hay. Entonces dice que VA es igual a VR1, es decir, el voltaje en la resistencia R1 más el voltaje en el diodo, perdón. Recuerda que el voltaje en el diodo lo conocemos, es aproximadamente 0.7 voltios, más el voltaje en R2, más el voltaje en el punto B. ¿Por qué esto? Porque esto es ley de voltajes de Kirchhoff. Recuerda que la suma de voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. Esto que está aquí es lo mismo que si nosotros hubiéramos puesto lo siguiente. Es lo mismo que esto, como sabemos, VA es el voltaje de la fuente V1, que es 10 voltios, entonces es igual a 10 voltios sumándose con todos estos voltajes. Entonces es lo mismo que esto que está aquí arriba es lo mismo que esto que está aquí abajo, porque VA recuerda que es igual a 10. Entonces queda 10 igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en el diodo más VB. Pero recuerda que el voltaje en B es igual a menos 2 voltios, entonces queda 10 es igual a VR1 más VR2 más VD1 menos 2. Vamos a pasar este menos 2, está con el signo negativo, va a pasar al otro lado sumando con el 10. Entonces va a quedar 12 es igual al voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en el diodo. Esto es ley de voltajes de Kirchhoff. En mi canal, listas de reproducción, la lista que se llama Ejercicio de Análisis de Circuitos Eléctricos, ahí explico ley de voltajes de Kirchhoff. Tengo varios ejercicios de eso. Y suena lógico porque si recuerdas estas dos fuentes de voltaje, se tienen que sumar. ¿Por qué? Porque vamos con esta primera fuente de voltaje. Vamos a analizar el sentido de esta fuente de voltaje. Bueno, el sentido por la cual la corriente circula. Aquí está el positivo de esta fuente y aquí está el negativo. Y hay que recordar que se toma el sentido convencional de la corriente como si saliera por el positivo, por lo cual por el positivo va a salir un flujo de electrones y este flujo de electrones, como sale por el positivo, va a ir así, a favor de las manecillas del reloj. Y esta otra fuente, aquí está el positivo, aquí el negativo, como aquí está el positivo, la corriente va a ir así y también va a ir a favor de las manecillas del reloj la corriente. Por lo cual, como las dos fuentes, sus corrientes van en el mismo sentido, ambas a favor de las manecillas del reloj, se suman estas dos fuentes. Y 10 más 2 es igual a 12. Entonces, hay que recordar que en un circuito en serie, el voltaje total del circuito se reparte entre todos sus elementos. Quiere decir, estas dos fuentes se suman, 10 más 2 es 12, y estos 12 voltios se reparten entre el voltaje en R1, el voltaje en el diodo y el voltaje en R2. Y suena lógico porque aquí significa que 12 es igual a la suma del voltaje en R1
más el voltaje en R2 más el voltaje en el diodo. Se reparte esos 12 voltios entre esos tres elementos. Espero estarme dando a entender. Eso es lo que quería explicar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir despejando. Vuelvo a lo como lo teníamos inicialmente. VA, esto es lo que voy a tomar, esta partecita nada más. Todo esto que puse aquí nada más es para que se pudiera comprender de mejor manera. Empezó a ladrar el perro. Bueno, vamos a trabajar con esta ecuación. Todo esto que está acá simplemente lo puse para poder explicar qué significa esta ecuación que tenemos aquí inicialmente. Entonces por eso ahora ya vamos a quitar todo esto. Simplemente me voy a quedar con esta primera ecuación. Entonces, aquí, esta es la primera ecuación, la que teníamos inicialmente. VA es igual a VR1 más VD1 más VR2 más VB. Bueno, en realidad esta ecuación es la misma que esta, nada más que cambié el orden de los términos, ¿sí? Entonces queda VA es igual a VR1 más VR2 más el voltaje en el diodo 1 más VB. Necesitamos obtener despejada la incógnita ID para obtener la corriente del diodo. Vamos a ir despejando. No conocemos el voltaje en R1, pero sí conocemos la fórmula de la ley de Ohm para obtener el voltaje, que es multiplicar la corriente por la resistencia. Entonces la corriente que pasa por R1, pues es la misma corriente que pasa por todo el circuito, es ID, la incógnita ID. Entonces, por ley de Ohm, si multiplicamos ID por R1, obtenemos el voltaje en R1. Lo mismo con el voltaje en R2, multiplicamos ID por R2 y obtenemos el voltaje en R2. Y este queda igual porque ya este valor del voltaje de 1 es 0.7 voltios aproximadamente. Ojo, necesitamos obtener la incógnita ID despejada. Vemos aquí que podemos factorizar por factor común. Estos dos términos ID R1 y también ID R2 tienen el mismo factor común que es ID. Lo sacamos y queda ID que multiplica por la suma de R1 más R2. Y estos quedan igual, VD1 más VB. VD1 más VB las podemos pasar al otro lado de la igualdad y van a pasar restándose con VA. Va a quedar VA menos VD1 menos VB. Y luego este R1 más R2 podemos pasarlo al otro lado de la igualdad dividiendo. Esto es álgebra básica, realmente es muy importante. Y yo sé que el 99% lo sabe todo esto, pero siempre hay alguna persona que a lo mejor va comenzando en todo esto y aún no domina el álgebra o algo así. Y a veces me preguntan de dónde salen ciertos valores. No me molesta decirlo, obviamente. Todos pasamos por ahí, pero por eso lo estoy aclarando. Entonces, es muy importante comprender álgebra básica. Entonces, este R1 más R2 está multiplicando, esta suma va a pasar dividiendo. Entonces queda ID es igual a VA menos VB menos VD1 entre R1 más R2. Y ya tenemos despejada la incógnita ID. Ahora, ya conocemos los valores. El voltaje VA, recuerda que es igual a 10 voltios. Eso al inicio lo obtuvimos. El voltaje VB es igual a menos 2 voltios. Es decir, el voltaje de aquí, de este punto, y el voltaje de este punto, que es el mismo voltaje de las fuentes. De cada una de las fuentes respectivamente. Y el voltaje VD1 es el voltaje del diodo. Queda 10, que es el voltaje VA, menos VB, recuerda que VB es igual a menos 2, y eso es 10 menos menos 2, esto se convierte a positivo y queda 10 más 2, menos 0.7. Y suena lógico porque, si recuerdas, estas dos fuentes se suman. Se suman, no sé si lo expliqué, pero se suman porque ambas, la corriente de cada una de las fuentes va a favor de las manecillas de reloj. Si la corriente, tomado en sentido convencional, sale un flujo de electrones por el positivo de cada fuente, y sale la corriente por esta fuente de esta manera a favor de las manecillas de reloj, y de esta fuente también la corriente sale a favor de las manecillas de reloj, quiere decir que se suman. Entonces 10 menos menos 2 es igual a 12, queda 12 menos 0.7 entre la suma de las resistencias 1.2 kilos más 4.7 kilos. ¿Sí? Entonces queda 12 menos 0.7 entre 5.900, porque 1.2 es 1.200 y 4.7 kilos es
4.700. 1.2 kilos es 1.200 y 4.7 kilos es 4.700. Queda 12 menos 0.7 entre 5.900. Entonces, eso es igual a 11.3 entre 5.900 es igual a 0.001915. Si queremos, aquí me faltó poner el símbolo de amperios. Si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por 1000 y queda 1.915 miliamperios. Este es el valor de la corriente ID. Como ya conocemos el valor de la corriente ID, se nos van a facilitar mucho las cosas. Vamos a poder obtener el valor del voltaje de salida. El voltaje de salida es el voltaje en este punto. Si recuerdas, este es el voltaje de salida, aquí. ¿Sí? Entonces, si recuerdas, te comenté que inicialmente, por ejemplo, la corriente cuando sale por esta fuente lleva 10 voltios, pero cada vez que pasa por un elemento va perdiendo voltaje. O sea, cuando pasa la corriente por esta resistencia pierde un determinado voltaje, ¿sí? Luego, cuando pasa por este diodo pierde un determinado voltaje y cuando pasa, bueno, aquí nos interesa el voltaje de salida. Quiere decir que el voltaje de salida lo obtendríamos, primero lo vamos a analizar. Primero vamos a tratar de razonarlo. Nos interesa el voltaje en este punto, el voltaje de salida, aquí donde está el cursor del mouse. ¿Sí? Si en este punto del cable, en todo este punto hay 10 voltios, cuando la corriente pasa por R1, recuerda que cae un determinado voltaje. Y también cuando la corriente pasa por este diodo, caen 0.7 voltios. Quiere decir que el voltaje en este punto va a ser igual a el voltaje de 10 voltios, es decir, el voltaje VA, menos el voltaje que cae aquí, menos el voltaje que cae en este diodo. ¿Sí? Es decir, Vout es igual a VA, que son 10 voltios, menos el voltaje en R1, menos el voltaje en D1. ¿Por qué? Porque nos interesa el voltaje en este punto. Y para obtener el voltaje en este punto, los 10 voltios, le restamos el voltaje que cae aquí, menos el voltaje que cae aquí. ¿Sí? Pero el voltaje en R1 lo obtenemos, si recuerdas, multiplicando la corriente del diodo por R1, porque aún no conocemos el voltaje, pero ya conocemos el valor de la corriente del diodo, que es ID. Entonces, el valor de la corriente ID lo obtuvimos que es igual a 1.915 miliamperios. Y recuerda que mili es lo mismo que multiplicar por 10 a la menos 3. Entonces queda 10 voltios, 10 menos todo esto que está dentro del paréntesis. 1.915 por 10 a la menos 3, que esto es ID, por R1, y R1 es igual a 1.2 kilos, ¿sí? Es decir, todo lo que está dentro del paréntesis, 1.915 por 10 a la menos 3 por 1.2 kilos es lo mismo que ID R1, ¿sí? Y a lo que está dentro del paréntesis le quitamos V de 1, que es el voltaje en el diodo. Entonces queda 10 menos todo lo que está dentro del paréntesis menos 0.7. Primero multiplicamos lo que está dentro del paréntesis, que es 1.915 por 10 a la menos 3 por 1.2 kilos. Aquí omití un paso. Lo que voy a hacer es que voy a realizar la multiplicación. A ver, permítanme. Voy a agarrar la calcu. 1.915 por 10 a la menos 3 por 1200 es igual a 2.298. Y luego, eso es lo que está dentro del paréntesis, 2.298. Luego a 10 le quitamos eso. Y eso nos da igual a 7.702. Y a eso le quitamos lo del diodo. Es decir, 10 menos lo del paréntesis, que es igual a 2.298, es decir, 10 menos 2.298 menos 0.7. Y eso nos da un voltaje de salida de aproximadamente 7.02 voltios. Ese es el voltaje en este punto. Aproximadamente 7.02 voltios. Vamos a comprobar si eso es verdad. Vamos a comprobar de la siguiente manera. También podemos obtener el voltaje de salida sumando el voltaje en el punto B más el voltaje en R2. Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Sí? Esto, como no conocemos el voltaje en R2, podemos aplicar ley de Ohm, que es multiplicar la corriente
que pasa por R2 por el valor de la resistencia R2. Queda VB más ID por R2. Ya conocemos la corriente ID si recuerdas. Entonces queda Vout es igual a menos 2 porque menos 2 es el voltaje en VB, sumándole lo que está dentro del paréntesis que es 1.915 por 10 a la menos 3, que es la corriente ID, multiplicándose por 4.7 kilos, porque 4.7 kilo ohms es el valor de la resistencia 2. Entonces, nos da el mismo valor, 7.02 voltios. O sea que podemos obtener el voltaje de salida de las dos maneras que acabamos de utilizar recientemente. Entonces ya hemos resuelto este ejercicio, hemos obtenido el valor del voltaje de salida, que es el que se nos pidió, y también el valor de la corriente del diodo, que es 1.915 miliamperios, que es lo mismo que 1.915 por 10 a la menos 3 amperios.